Saludos en Cristo Jesús, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pastor Juan les saluda. Puestos de pie, vamos a orar, por favor. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche. Queremos agradecerte por habernos concedido la vida y la salud y también este tiempo tan especial. Gracias, papito Dios, por darnos la bendición de poder tener este tiempo para poder hacer 3 actos muy especiales. En primer lugar, queremos cantar esta hermosa canción. En segundo lugar, estudiar y continuar en cuanto a lo que es el Apocalipsis con esta nueva iglesia. A la vez oramos también por que queremos agradecerte y dejar nuestras peticiones en tus santas manos. Gracias por cada hermana y hermano que están aquí y también por las hermanas y hermanos que
se están conectando. En tus manos encomendamos, orando en Cristo Jesús. Amén. Saben, tomen asiento por favor. Quiero agradecer por estar aquí. Vamos a observar. Usted tiene un boletín y dice así: Iglesia Bíblica Bautista Diocesana, Cañón de 2023, enero 11, miércoles. Tomen mucho en cuenta que este es el boletín número 246, ¿ya? Muy bien, vamos a observar la palabra de Dios. No sé si tienen Biblias. Si es que lo tienen, veamos por favor. Y también usted tiene ahí en el libro de Salmos, capítulos números 55, versículos números 16 al 17. Son versículos muy conocidos, en la que hemos repetido varias veces. Entonces vamos a ponernos aquí y vamos a ver esta parte de la palabra de Dios, ¿ya? Pongámonos aquí y veamos. A la voz de 3. 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Salmo 55, 16 al 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Tomen asiento, ¿ya? A continuación vamos a cantar una hermosa canción. Esta canción se titula Tú dices, autor Luis, perdón. Vamos a cantar todos ahí, ¿ya? Amén. Qué gusto, buenas tardes con todos mis hermanos, también con los que nos escuchan. Pongámonos de pie y vamos a alabar a nuestro Señor antes de empezar con este estudio de la palabra del Señor. Primero vamos a exaltar el nombre de nuestro Papito Dios. Le vamos a hablar. Voces en mi mente sonaban.
¿verdad? Dicho esto, vamos a observar en el intermedio de nuestros boletines. Dice sí, vamos a ir leyendo, ¿ya? Algo, los que van a ir participando ahí. Entonces, no tendrás, no sé si está bien tu micrófono, pero dice sí en la parte superior. Entonces, ¿puedes pasar? ¿O no? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? El estudio bíblico número 95 en Apocalipsis. Amén. Vamos a ver, este es el versículo lema, Apocalipsis 1:19. ¿Cuántos saben en la mente? De pronto, todos sabemos o no. Como hemos repetido ya 95 veces, vamos a repetir con la ¿ya? Entonces vamos a ver Apocalipsis 1:19. Puestos de pie, vamos a leer, ¿ya? Usted tiene también en pantalla, si de pronto no sabe en la mente o no trajo su libro. Así dice, 1, 2, 3. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Tomen asiento, ¿ya? Por lo tanto, a continuación, estamos viendo y usted tiene, ¿y qué dice ahí? Dice el título, el Apocalipsis. Amén. Estamos observando esta serie de estudios los días miércoles, el Apocalipsis. Por lo tanto, vamos a ver de manera más específica, más estricta, y vamos a observar hoy. Y ustedes tienen como tema, ¿saben qué dice? ¿A quién le toca ahí? ¿Cómo fue la iglesia de Esmirna? Amén. Es una pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo creen que fue la iglesia de Esmirna? Primeramente, ¿qué significa decir? Después, ¿cómo fue la iglesia de Esmirna? ¿Alguien ha estudiado, ha escuchado? De pronto, por ahí alguien le ha predicado, le ha dado un estudio. De pronto ha leído el libro de Apocalipsis. Fue una de las primeras iglesias, de la mejor de las iglesias. Amén. Fue una de las primeras iglesias y de las mejores que hubo de las 7 iglesias. Es verdad, es verdad. Había 7 iglesias, estamos estudiando esas 7 iglesias. ¿Cuál fue la primera iglesia? ¿Quién se acuerda? Exactamente, Efeso, ¿ya? ¿Saben? Muy bien, ya vamos a observar cómo fue la iglesia de Esmirna, ¿ya? Vamos a observar a continuación, tenemos como introducción. En esta parte vamos a ver algo muy importante. Quiero poner la introducción, entonces vamos. Exactamente. Aquí, como ustedes ven, esta es la Esmirna antigua. Observen acá. Aquí están los cristianos de esta iglesia de Esmirna. Esta es la Esmirna actual. Pero vamos a ver con literal A, con la continuación que dice Joshua allí. Porque no piensen de que la ciudad se acabó, la iglesia sí se acabó. ¿Qué dice ahí? Saben, Esmirna actualmente es una provincia del país de Turquía. Amén. ¿Cuántos conocen Turquía? 12. Amén. ¿Se da cuenta aquí? Esta parte, este es el mar Egeo por si acaso. Esta es actual en realidad. Cuando dice, Esmirna es una provincia de Esmirna también conocida por la adoptación del nombre de la ciudad en turco, como provincia de Izmir. O sea, en el idioma turco, la Esmirna es Izmir y en griego es Esmirna, ¿sí? Es una de las 81 divisiones territoriales del país Turquía. O sea, Turquía tiene 81 provincias y es una de las provincias de Turquía. Todo esto es Turquía. Recuerden que Israel está más por acá, ¿ya? Entonces, y dice que está por la región del mar Egeo. Este es el mar Egeo por si acaso. Y está administrada por un gobernador designada por el gobierno central. Y en el año 2023, al inicio, esta provincia tuvo una población de 6.379.677 habitantes. En este momento, es del continente asiático, está ubicado al noreste de Israel. República parlamentarista, es republicano y parlamentarista, ¿ya? Es una pequeña reseña en lo que es actualmente Esmirna. Entonces,
como iglesia Esmirna no existe en este momento, pero como una población, como ciudad, sí existe en este momento Esmirna. Vamos a ver a continuación, entonces vamos a ver, y usted tiene como literal ver, ¿qué dice ahí? Aquí le toca leer. De la misma forma la palabra de Dios como está en Esmirna. Amén. Vamos a observar Apocalipsis 2:8. La palabra de Dios habla de Esmirna, que era una iglesia muy buena, que era una iglesia muy consagrada, que era una iglesia dedicada a la obra de Dios. Como Franklin dijo, era una de las primeras iglesias, de las 7 iglesias, de las mejores. Sufrió mucho, pasó muchas adversidades, pero era una iglesia muy fiel, dedicada y fuerte en lo espiritual. ¿Quién desea leer Apocalipsis 2:8? Ponle eso ahí. Ernesto puede leer ahí a continuación. Apocalipsis 2:8 y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Sí, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Amén. Eso es lo que habla nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? A continuación hay una frase muy importante. ¿A quién le toca leer ahí? Joshua, ¿qué dice ahí? Dios nos dio a conocer el pasado, lo presente y lo futuro. Amén. Entonces vamos a continuación a observar. Hay una pregunta muy impresionante. ¿Qué dice la pregunta? ¿Cómo fue la iglesia? Amén. Vamos a observar a continuación qué dice ahí. Detalles relacionados a la Apocalipsis. Amén. Entonces estamos en el 15º detalle relacionado al Apocalipsis. Usted tiene como número 15. Sigue pasando los nombres. ¿Qué dice ahí? Aquí le toca. Las 7 cartas para las 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 3. Pues tal vez no hay como. Eso. Capítulos 2 y 3. ¿Ya? En esta parte, recuerden, recordemos cuál es la primera iglesia de los que están aquí. Exactamente. Luego, todo esto es Turquía, por si acaso. Turquía actualmente, para que puedan entender. Por aquí está el mar, todo esto es el mar Egeo. Está ubicado en el continente asiático, en el mundo antiguo, al otro lado del planeta Tierra, para que podamos entender, ¿ya? Vamos a ver a continuación qué dice ahí. ¿A quién le toca leer? Basados en Apocalipsis capítulos 2 y 3, Reina Valera 1960. Entonces, en esta parte del libro de Apocalipsis, observamos que hay 7 cartas muy importantes para 7 iglesias. Amén. Entonces vamos a ver a continuación. ¿A quién le toca leer? Usted tiene con número 6. ¿Qué dice ahí? Amén. Estamos estudiando sobre algunos aspectos muy importantes y necesarios en cuanto a la primera carta enviada a la primera iglesia. Hoy vamos a observar, solo recordar, recuerden esto. Estudiamos nosotros, usted tiene como literal A sobre Efeso y estaba relacionado en Apocalipsis 2:1 a los versículos 7. Hoy vamos a ver la segunda carta a la segunda iglesia. Usted tiene como literal A, como literal B, que dice ahí. Esmirna. Amén. Vamos a observar Apocalipsis 2:8 al 11. Usted tiene la Biblia, ¿verdad? Vamos a ponernos aquí y vamos a leer Apocalipsis 2:8 al 11. Ahí solo le puse un versículo más. Pero vamos a leer todos del 8 al 11. Todo eso se trata sobre la iglesia de Esmirna. Entonces así dice, repitamos. 1, 2, 3. Dios en Apocalipsis 2:8 y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel,
para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Tomen asiento, ¿ya? Todo eso se trata sobre la segunda carta o la segunda iglesia que se llama Esmirna, ¿ya? Tomando en cuenta, yo soy, por favor, iglesia. Tomando en cuenta en este versículo, ¿qué dice ahí? ¿A quién le toca leer? ¿A quién le toca leer? Observaremos algunos aspectos muy importantes y necesarios de Esmirna. Amén. Entonces, el primer aspecto muy importante y muy necesario que vamos a observar es que usted tiene como número 1. ¿A quién le toca leer ahí? Esmirna y su situación geográfica. Esmirna es una ciudad grande y rica que estaba a 55 kilómetros al norte de Éfeso. Amén. Más o menos ubicado, como si queremos observar, como de aquí sería a Cuatromapa, posiblemente tal vez, o a Cuzumán, tal vez sería 55 kilómetros, pero estaba más o menos a esa distancia ya. Entonces hay que tomar en cuenta que esta segunda carta se dirige a Esmirna. Recuerden que Esmirna era una ciudad, es una ciudad, como usted lo ve en la foto, esto es antigua, era una ciudad grande, era una ciudad rica, estaba al norte de Éfeso, ubicada en el Asia, en el continente Asia Menor. Recuerden que en ese tiempo Asia estaba dividido en 4 regiones y uno de ellos se llamaba Asia Menor. Y recuerde, también está ubicado en un puerto, no sé si usted vio anteriormente, está en el mar Egeo, cerca del mar Egeo, y se diferencia con lo que es Éfeso, especialmente esto, porque ya tiene los puertos, podía traficar, podía inclusive hacer los negocios. Esmirna era un gran negociador porque tenía el puerto en barcos por la pesca y todo eso. Entonces, Esmirna era una ciudad muy importante, era una ciudad muy idólatra, era una ciudad muy culturizada. Vamos a ver ahora el segundo aspecto muy importante y necesario que usted tiene con el segundo punto que dice ahí. Esmirna y su importancia. Su importancia se debía en gran medida a la posición de su excelente puerto. Amén. Esto le convertía en un privilegio de centro comercial en la ruta directa para mantener con la India y también con Persia y con Roma. ¿Cuántos conocen por mapa India? No sé si conocen India, Persia, Roma. ¿Conocen esos lugares? No han visto. Eso es en el continente asiático, ¿ya? Otro detalle en el que Éfeso y Esmirna se parecían era en que ambas ciudades eran importantes del centro cultural del imperio en Asia. Recuerden que todos estos lugares, aquí está la ciudad, esta es la ciudad actual, en este momento de Esmirna, es así la ciudad, se da cuenta, solo la ciudad tiene 6 millones, no sé si se acuerdan al principio, le dije que tenía más o menos 6.379.677 habitantes, o sea, es más grande que la ciudad de Quito. En Quito dice que hay 4 millones de habitantes, solo en la ciudad de Quito. ¿Se dan cuenta? Hay un montón en realidad. Está más de la tercera parte de la población ecuatoriana ubicada en Quito. Así es que no se vaya a Quito, usted súbese a Cayambe, porque aquí en Cayambe necesitamos que haya. Vamos a ver así mismo el tercer aspecto muy importante y necesario. Usted tiene como el tercer punto. ¿A quién le toca leer? Esmirna y su población. Esmirna con una población de unos 200.000 habitantes. Amén. Eso era antiguamente. Si usted resta los 6.379.677, ¿cuántos habitantes han aumentado? Perdón, 6.379.677. Y dice que en ese tiempo solo había 200.000 habitantes. Ahora, restado eso, quiere decir que hay 6.179.677 habitantes que han crecido. ¿Se da cuenta?
después de 2000 años. Muy bien, el cuarto aspecto muy importante y necesario es que usted tiene con el cuarto punto. ¿Qué dice ella? El Cristo y su gran ejemplo han dejado como un ejemplo de fidelidad al Señor en medio de la persecución Y el sufrimiento. Amén. Entonces recuerde, la iglesia de Esmirna también fue una de las 7 iglesias de lo que Apocalipsis menciona en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, donde leímos en los versículos 8 al 11 del capítulo número 2, es escrito por Juan de la isla de Patmos. Hay que tomar en cuenta eso, ¿ya? Recuerden que es una carta que se envió. El libro de Apocalipsis está también dentro de ahí, la revelación, pero también hay una carta, los capítulos 2 y capítulos 3. La iglesia de Esmirna, como ahí leyó, ha dejado un gran ejemplo de fidelidad al Señor en medio de la persecución y el sufrimiento. Y de hecho, a diferencia de las demás cartas que el Señor envió a las otras iglesias de Asia, solo en el caso de Esmirna, escuchen esto, y Filadelfia, Esmirna y Filadelfia, no encontramos palabras de condenación para ellas. O sea, no se condena. A Éfeso sí se condenaba. A Éfeso decía que era, por ejemplo, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia que no puedes soportar y todo eso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, decía a Éfeso. Pero a Esmirna no dice nada. Más bien dice que te probarán por 10 días. Dice: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Entonces, algo que está indicando, hermana y hermano, si usted muestra fidelidad en la oración, si usted muestra fidelidad en la lectura de la palabra de Dios, si usted muestra fidelidad en concentración, ¿qué corona recibe? Pues están durmiendo. La corona de la vida. ¿Se dan cuenta? Ese es el premio. Así que usted no piense de que solo yo. No, en realidad la fidelidad que Dios pone en su corazón, usted va a tener ese premio. ¿Entendió? Así es que solo por el hecho de que usted lea la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, ore un poquito a Dios, esté consagrando su vida, esté en la iglesia conectado a un poquito a Dios, ya tiene ganado una corona. ¿Entendieron? Y si usted va por ahí y comparte la palabra de Dios y gana un alma y se convierte en Cristo Jesús, ya gana una corona de gozo. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante, hermana y hermano, compartir, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora el quinto aspecto muy importante y necesario, es que usted tiene con número 5. ¿Saben qué dice aquí en el toca leer? Ya, hizo un mensaje y presenta al Señor como aquel que es el primero y el último, y él que estuvo muerto pero volvió a vivir también de los creyentes. Amén. En el mensaje que recibió se ponen de relieve o de contraste, presenta sí a nuestro Señor, primero y el último. ¿Qué se refiere? El primero en existir y el último en existir. Entonces, si Dios es así, en realidad no tiene fin, no tiene principio y fin. Dice, estuvo muerto, pero volvió a vivir. O sea, estaba Jesús hablando que él ya había muerto y había resucitado. Se dice que son pobres, pero en realidad son ricos de sus perseguidores. Se dice que son judíos, pero en realidad no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. A lo largo de nuestro estudio vamos a observar y vamos a meditar algunos aspectos de estos versículos para poder nosotros entender, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta en cuanto a Esmirna? Esmirna significa, eso les digo en otro momento, ¿ya? Continuemos ahora. Ya pregúntame. Pero coge el micro, o si quieres no. Mande mi amor. No, todo lo que es ahorita Esmirna, tome mucho en cuenta. Están plagados de esta religión que se llama los musulmanes. Entonces, recuerden que los musulmanes valoran mucho, sí, el profeta Mahoma, pero también tiene esto, se me fue la palabra anterior. El Corán, exacto, el Corán, exactamente, eso es lo que valora. Y Mahoma existió más o menos siglos 6 antes de Cristo y sigue esa religión Mahoma. Ahora,
Corán también está basado más o menos en lo que es los 5 primeros libros de la palabra de Dios. Entonces, por eso usted va a ver la vestimenta, los hombres y todos ellos en realidad tienen diferencias en ello, ¿ya? Muy bien, ¿alguna duda? No, pues no son salvos, es que si no han tomado la decisión de recibir, aceptar y creer que hizo Jesús, están perdiendo. Entonces hay que orar por ellos, ¿ya? No, vamos a ver ahora el sexto aspecto muy importante y necesario. Usted tiene como como el sexto punto principal. ¿Qué dice ahí? Sexto punto principal. Es misma necesidad. Amén. Ella disputaba, contendía, peleaba a la Exactamente. Ahora, en esa parte, como usted ve, en realidad Esmirna es una ciudad muy potencial. Es una ciudad, en este momento, es una ciudad tecnológicamente bastante desarrollada, como usted ve. Solo se le ve la imagen nada más como está. Y se da cuenta las calles como están divididas y todo eso. Y aparte de eso, hay una calle para los peatones. No es como nuestra ciudad en realidad. Como en Cayambe, por ejemplo. Digamos así. Entonces, su importancia se debía en gran medida a la posición de su excelente puerto, que lo convertía en una privilegiada ciudad para el centro comercial. ¿Qué es lo que comerciaban? Allí llevaban, hacían trueques con otros países, así como por ejemplo con Israel, llevaban de aquí, por ejemplo, pescados y cambiaban con trigos. Llevaban de aquí madera y cambiaban con uvas y otras cosas más. Y aparte de esto, se conectaba directamente con los países de India, Persia y Roma. La gran variedad de monedas encontradas por los arqueólogos dice que en la ciudad nos hace pensar que fue una ciudad muy rica y muy próspera. Esmirna, su significado es muy, muy importante en realidad, pero vamos a ver más adelante, ¿ya? Vamos a continuar con, por lo tanto, el séptimo aspecto muy importante es que usted tiene con el séptimo punto. ¿Qué dice ahí? Esmirna y su culto. Exacto, cuando habla de su culto. ¿Vale? Exacto. ¿Sabe? Otro detalle parecido a Éfeso y Esmirna se parecían en que ambas ciudades, escuchen esto, eran importantes centros del culto y del imperio en Asia. Aquí están los dioses. ¿De dónde serán ellos? ¿Quién puede ubicar? Exacto, son dioses romanos. Como aquí ves, Ceres, Plutón, Diana, Júpiter, Juno, Neptuno, Vulcano, Mercurio, Venus, Neón, Marte, Apolo, Júpiter y todos ellos son dioses romanos. Y a estos dioses se adoraban. Tenían estatuas, tenían iglesias o templos. ¿Saben? En el año 26, escuchen esto, después de Cristo, durante el reinado de Tiberio César, se había erigido o constituido o establecido en Esmirna un templo en honor a este emperador llamado Tiberio César. Y una vez al año, todos los ciudadanos, en ese tiempo, en el primer siglo, a excepción de los judíos, iban, la presenciaban del culto imperial romano, y de una gran población judía no se iban, no se acercaban. Entonces, todos los pueblos, en este caso gentiles, impíos, iban para adorar, alabar, agradecer a estos dioses, en especial a este dios que se consideró Tiberio César, desde el año 26 después de Cristo. Entonces, la presencia del culto imperial, cuando habla del culto, sacrificaban niños, llevaban alimentos, y lo más triste, habían vírgenes. Por eso es importante, y a veces es un poquito triste como la Iglesia Católica de hecho más o menos adoptó a eso. Habían, como decir ahora, hay monjas, pero en ese tiempo habían vírgenes, habían personas, chicas dedicadas, conservadas para complacer al rey y a los soldados. Entonces vivían ahí, en esos templos. Ahora, lo único que cambió la Iglesia Católica es cambiar y poner por nombre monjitas. Claro que las monjas no creo que hacen prostitución, pero
es casi parecido en realidad. Entonces, eso ya. Y también los judíos no estaban compartiendo esto. Los gentiles, los impíos y todos ellos venían a estos templos, pero los judíos, ¿a dónde iban? ¿Quién sabe? Al templo de Jerusalén, ¿sí? Hasta el año 70 que se destruyó totalmente el templo de Jerusalén, ¿ya? Tenían la obligación de reconocer públicamente que César era el Señor, el Dios poderoso, algo a lo que en verdad los verdaderos cristianos se negaban en ese momento, puesto que ellos solo confesaban que Jesús es el Señor y Salvador personal. Sin embargo, las iglesias de Esmirna y Filadelfia son las únicas dos iglesias de las 7 que Cristo no reprochó, no puso, no condenó, no juzgó, no puso un velo. Eran fieles estas dos iglesias, Esmirna y Filadelfia. Por eso hay una iglesia, y varios en el mundo entero ponen nombre Iglesia Esmirna, porque era muy buena iglesia, o Filadelfia. Entonces eso ya. Filadelfia viene de lo que es Dios es fiel. Recuerda que Filadelfia viene de la palabra fiel, de la fidelidad. Y es algo que nosotros también pusimos viendo eso. Dios es fiel. ¿Entendieron? ¿Alguna duda? ¿Algún churrasco por ahí? ¿Algún choclafán? ¿Algún frío? ¿Saben? A continuación vamos a ver el octavo aspecto muy importante y necesario. Es si usted tiene con él octavo punto. ¿Qué dice ahí? Esmirna y los judíos. Los judíos estaban exentos, libres y no responsables de la obligación de adorar al emperador, puesto que en Roma. Sí, bueno, estaba más abajo, ¿verdad? Puesto que en Roma toleraban que fueran monoteístas. Los romanos eran politeístas. ¿Qué significa politeístas? Exacto, que adoran y tienen muchos dioses. Esto puede ser un dios y un dios. Inclusive esto puede ser un dios. Hay que tener sumo cuidado en realidad. Por si acaso, esto no es un altar. Su corazón es el altar. Ahora, con eso no hay que decir, como no ha sido altar, entonces voy a estar como sea. No. Es un lugar santo, pero no hay que endiosar a ello, ¿sí? Entonces, monoteísta, ¿qué se refiere? ¿Qué significa? Exacto. Los judíos, los cristianos tenían a un solo Dios. Recuerden que en ese tiempo había los judíos y también habían los cristianos. Los judíos adoraban a nuestro Dios Todopoderoso. Los cristianos valoraban y adoraban a Jesús. ¿Se dan cuenta? Los judíos rechazaron a Jesús y los cristianos nunca rechazaron a Jesús. Más bien Jesús es el Salvador. Adoraron, alabaron y tienen como Dios Todopoderoso, lo tenemos nosotros hasta ahora. Entonces, los judíos en cambio no, ellos hasta ahora no creen a Jesús. Durante el tiempo el cristianismo fue considerado por las autoridades romanas como una parte del judaísmo y por lo tanto también fueron excluidos de la adoración imperial. Pero las autoridades judías de Jerusalén y los dirigentes de muchas sinagogas hicieron todo lo posible para que Roma hiciese una distinción, una diferencia y considerara entre el judaísmo y el cristianismo. ¿Quiénes nomás atacaron a los cristianos? Atacaron los judíos, atacaron a los cristianos. ¿Se dan cuenta? Pablo, ¿qué fue? Fue un judío. Fue un judío donde se fue y él tenía poder para ir y matar. Entonces eso ya. Y los romanos, los gentiles, todos ellos atacaban a los cristianos para poder perseguir, para que se termine. Pero no terminó, gracias a Dios, y ahora con mayor potencial los cristianos estamos aquí. ¿Sí, Johnita? Toca el micrófono. Yo tenía entendido que Pablo era romano también, porque por eso cuando le iba a dar las Cortés, le dieron 40-1, porque él es romano. Amén. Sí, es verdad, Jonita. Lo que sí, Pablo era como decir, yo nací en Ecuador, pero tengo la doble nacionalidad y también tengo la de Estados Unidos. Era así. Entonces,
Pablo en sí no era romano, Pablo en sí, por eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios o 2 Corintios, no recuerdo exactamente, pero ya está dando a conocer el currículum vitae de Pablo. Era de la generación de Benjamín, y aparte de eso era fariseo. Entonces, o sea, de nacimiento era judío apóstol Pablo, pero tenía la nacionalidad de Roma, o la nacionalidad romana. Entonces eso es la única para que sepas ya. Gracias por tu pregunta. Si tienes alguna pregunta más, con mucha buena para ti. Ahí sí, no. Por lo tanto, el noveno aspecto muy importante y necesario, vamos a observar, usted tiene como noveno punto, ¿a quién le toca ahí? Es bien los cristianos, de tal manera que finalmente lo consiguieron los cristianos, fueron obligados a rendir adoración a César. Exactamente. O sea, como le dije, los judíos atacaron a los cristianos, los romanos atacaron a los cristianos, los gentiles atacaron a los cristianos. Entonces, a los judíos sí les consideró los romanos, pero no a los cristianos. Entonces, en realidad tuvieron que sufrir una terrible persecución porque no estaban listos, o sea, ellos no estaban dispuestos para adorar. Quizá algo todo esto en el fondo de la situación por la que estaba atravesando la iglesia de Esmirna cuando el Señor Jesucristo escribió para animarles, para motivarles a través de Juan el apóstol amado de Jesucristo, y mandó esta carta para que no se recaigan y no se queden ahí, porque la persecución era fatal. Dice, vamos a ver más adelante, ahorita no, había un becerro. ¿Sí saben cómo es un becerro, verdad? Construyeron más o menos 2 metros de 1,50 de ancho, 2 metros de largo, y ahí adentro le ponían fuego y le metían ahí adentro a los cristianos. Y dice que los cristianos eran que se quemaban, se asaban como ahora cuando una persona se muere, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama eso. Cremación, exactamente. Dice que como que le cremaban en verdad a los cristianos. Y lo triste de esto, dice que le dejaban la mitad del cuerpo adentro y la mitad arriba. A veces dice que quemaban hasta aquí y ellos seguían vivos. Entonces, o sea, era terrible la persecución que Esmirna sufrió. Cuando ya vamos a ver, cuando dice, aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Hay muchas cosas que ahí se abren. Entonces, era una terrible persecución, en realidad. Y como la palabra de Dios dice, y bueno, eso pensaba que ya se cumplía, pero la palabra de Dios dice que a las embarazadas que huyan, preferible que en ese tiempo no estén embarazadas, dice Jesús, no, pero habla de la tribulación, pero parecido así sucedía. Era como Hitler, por ejemplo, que sacaban a los bebitos y hacían experimentos, sacaban a los bebitos y dejaban a las mamás ahí hasta donde podían vivir. Era terrible en realidad. Entonces le abrían la panza y eso. Así hacían a las cristianas en ese momento, las embarazadas. Entonces, ese tipo de persecución era, pero ya vamos a ver cuando lleguemos al versículo número 10, ¿ya? Entonces, ahora, el décimo y el último aspecto muy importante es si usted tiene con el 10º punto. ¿Qué dice ahí? En una fundación de la iglesia, probablemente por los años 53 a 56 después de Cristo, luego por Juan, Timoteo, Tito, Felipe, luego apóstol Juan y finalmente por el Carpo. Amén. En cuanto a la fundación de la iglesia en aquella ciudad, no sabemos nada, aunque más probable sería, se supone que tuvo lugar a través de la predicación de Pablo en Éfeso. Posiblemente un creyente recibió ese tú y creyó Cristo Jesús en Éfeso, y esta persona se fue y era de Esmirna. Posiblemente la fundación de esta iglesia es por los años 53 al 56, en uno de los 4 viajes misioneros que el apóstol Pablo lo realizó. Entonces, como usted sabe, y esto lea en su casa por favor en Hechos 19:10, se nos dice que el apóstol Pablo prolongó su estancia, viaje y vivir en Éfeso por el espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Fue seguramente durante este periodo de los 2 años que pasó Pablo en Éfeso,
varias de las iglesias de esta provincia, como fruto de la labor de Pablo, de sus colaboradores. Por lo tanto, más tarde tuvo que dejar Pablo a esta madre iglesia. ¿Pero por qué? Por las muchas persecuciones, por los muchos odios que recibió de parte de los judaizantes, de parte del gobierno romano, de parte de las personas del pueblo de Esmirna. Dejó Pablo a esta madre iglesia. Entonces quedó a cargo el joven Timoteo, posiblemente más tarde Tito, más tarde Filemón, pero más tarde tuvo que hacerse cargo el último apóstol llamado Juan. Después de Juan, como usted ve aquí, ¿quién cree que es él? Cuando estuvo en la isla de Patmos, tuvo esta revelación dada a través de la visión de nuestro Señor Jesucristo. Luego tuvo que escribir esta valiosa carta. Después de esto, ¿saben quién quedó liderando esta madre iglesia? ¿Quién se acuerda? ¿Quién es él? Se llama Policarpo. Policarpo es el mejor discípulo de Juan. Él se quedó más o menos hasta los años 155 guiando esta madre iglesia. ¿Ya? A continuación, Josué, ¿alguna duda, alguna pregunta en esta parte de la introducción de la iglesia de Esmirna? Sí, mi amor. Juan José, la historia de Juan José viene después. Sí, mi amor, eso es en el siglo XVI. Entonces, hermanas y hermanos, estamos estudiando la parte introductoria de Esmirna y su ciudad, su fundación y todo ello, relacionado con el versículo 8 del capítulo 2. Vamos a poner la oración, hijo, ¿ya? Vamos a ponernos de pie, si no hay más preguntas. Vamos a agradecer al papito Dios y vamos a orar, ¿ya? Después para orar los unos a los otros. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche. Queremos agradecerte, papito Dios, por darnos a conocer un detalle más en cuanto a la parte de la iglesia de Esmirna y poder también conocer de manera muy especial en lo que necesitamos saber. Oramos para que cada uno de nosotros podamos ser como Esmirna, ser como los hijos tuyos o la iglesia de Esmirna, que surgieron por causa tuya, que fueron quienes que dieron ese gran testimonio. Agradecemos por enseñarnos, por guiarnos, por dejar tu santa palabra. Gracias al apóstol Juan, que tú, Señor Jesús, usaste para que pueda dejar esta carta y también animarnos a cada uno de nosotros. Gracias te damos que tú nos prometes nuestra fidelidad hacia ti, la corona de vida. En tus manos encomendamos, agradeciendo y orando en Cristo Jesús. Amén. Saben todo el asiento, ¿ya? Quiero agradecer por las hermanas y hermanos que están conectados en la parte de nuestra amada Iglesia Bíblica Bautista de Dios Fiel. Por lo tanto, muchas gracias, bendiciones y hasta pronto.